Y bien, mis amigos, regresamos acá a La Otra Realidad, nuestro segundo segmento de esta noche. Wow, 22 de febrero del año 2019. Y me voy a tener que dar un vasito de agua en un momentito porque se me quedó hoy el agua, se me quedó el té, se me quedó todo. Así que veamos hasta dónde me llega a mí la garganta, las cuerdas vocales y lo que quede. Bueno, asuntos interesantes que está pasando en el mundo, aparte de la situación de Venezuela y de que en Haití, usted sabe que sigue la pobreza, sigue la desgracia en nuestro pueblo hermano haitiano, y que aunque ya no están las revueltas violentas, en el sentido de que las protestas violentas han menguado algo, no hay duda de que allí pues el pillaje siempre ha sido rampante, algo que hemos hablado aquí recurrentemente cada vez que tocamos el tema de Haití, de la pobreza, ¿no? Porque es un país que ni siquiera pertenece al tercer mundo, está más abajo del tercer mundo, probablemente uno de los 4 países más pobres del planeta Tierra, ¿no? Sin recursos naturales aparentemente, ¿no? Sin encontrar allí pues ni vetas de oro, ni uranio, ni coltán, ni plata, ni cobre, nada de eso aparentemente, mientras al lado tiene República Dominicana, que es un país que tiene mucho territorio, que tiene buena agricultura, que tiene recursos naturales, inclusive hasta petróleo allá en en República Dominicana. El Brasil es otro país también que sufre una devastadora pobreza, teniendo unos recursos increíbles, que se supone que Brasil era parte del BRICS, ¿no? Que son los países emergentes, pero Brasil ha habido una decadencia enorme en los últimos 15 años específicamente, ¿no? En su economía y en lo que se proyectaba como el que iba a ser un super boom de la economía brasileña, y que en un momento dado, hace unos 15 años atrás, había unos enormes planes para producir desde etanol hasta explotar gas natural y petróleo, y que se había descubierto, ¿no?, en las costas de Brasil nuevos hallazgos de petróleo, es decir, se habían encontrado enormes yacimientos petroleros en las costas del Brasil también, así que había de todo allí, aparte de la enorme cantidad de agua. Pero la realidad de Haití es algo que nos duele muchísimo. Usted sabe que ahora, el 1 de enero de este año, se cumplieron 60 años de la Revolución Cubana. Y todo el mundo habla de que, pues, que Estados Unidos no ayuda a Haití, todo el mundo habla de que a nadie le interesa Haití, los problemas en la frontera con República Dominicana, la esclavitud a la que son sometidos muchos haitianos, tanto en República Dominicana como en su propio país. Cuando hubo el terremoto, pues muchos de los cascos azules que allí fueron y de los que fueron a ayudar, supuestamente a ayudar, pues lo que hicieron fue violar niños y niñas, inclusive comenzar la trata humana, vendiendo bebés haitianos y un sinnúmero de cosas terribles. Lamentablemente esto pasa en los países donde pues no hay una estructura social ni un gobierno establecido que pueda, qué sé yo, responder a las necesidades o a la seguridad de su población. No solamente por aquella época de Papá Duvalier, ¿no?, y de Baby Doc Duvalier y todo esto que es historia, ¿no?, y todo lo que se podría contar, inclusive de leyenda, del vudú en Haití, fomentado por Papá Duvalier, por Papá Doc, y toda aquella cuestión de los Tonton-Macoute, su fuerza especial o de inteligencia, que eran brujos también, alegadamente los ponían como brujos de vudú y que hacían desaparecer la gente porque los convertían en zombies. Y todo esto viene de esa época de represión política, de usar la mente mágica, ¿no?, de crear un miedo colectivo en la población para que le temieran y jamás se levantaran en contra del gobierno de los Duvalier. Pero también hay algo interesante. Mientras hablamos que Estados Unidos se olvidó de Haití, de los grandes países, Francia se olvidó de su antigua colonia, y que nadie, ni los holandeses, los británicos, nadie, ningún otro país de nuestro hemisferio tampoco se interesó por Haití, meramente había una que otra industria que iba allí que pagaba una miseria, ¿no? A veces el sueldo de una persona era 19 centavos al día, en otros casos 9 centavos al día, inclusive mucho menos. Así que era la explotación de la esclavitud moderna lo que había en ese momento allá en Haití, y que todavía permanece ese tipo de paga en Haití, una cosa terrible. Bueno, la cosa es que uno se pregunta, caramba, tanta cuestión con la lucha de clases, tanta cosa con Fidel en su momento no culminante, específicamente en los años 60, donde estaba en todo su apogeo la Revolución Cubana, y donde pues se quisieron deshacer de muchísima gente, inclusive de Che Guevara, lo mandaron a Bolivia que lo mataran allá, porque allá fue que lo mandó a que lo mataran. Fidel obviamente veía sombra en Che Guevara, y si usted conoce algo sobre la relación de estos líderes de la revolución de Sierra Maestra, ¿no?, de Cuba, sabrá que es así. Pregúntele qué le pasó a Camilo Cienfuegos, un accidente de avión como tantos otros. Gracias, muchas gracias, la Rosa de los Vientos me trajo agua para socorrerme, gracias mi amor. La cuestión es que teniendo a Haití al lado,
Cuba no hizo ningún gesto por exportar su revolución comunista o socialista hacia Haití. Ni siquiera al socialismo, ni siquiera el comunismo le interesó a Haití. Menos le interesaba el capitalismo. Así que no era atractivo para nadie porque no había grandes recursos. No era atractivo para nadie porque no tenía una posición estratégica interesante. No era atractivo para nadie porque era una isla dividida. O sea, no era atractivo para nadie por su enorme pobreza, ¿no? Y la cantidad, obviamente, de analfabetismo que había en ese país y que sigue habiendo es horrible. Así que ni siquiera para los revolucionarios de darse el puño, muerte y patria, socialismo y qué sé yo, libertad, pues se interesó en Haití. La represión haitiana, si en países con mucha más fuerza militar que Haití, como lo fue Nicaragua en su momento, ¿no? Como lo fue Chile y tantos otros lugares en Latinoamérica, inclusive en Perú y en muchas partes más, donde los Tupamaros y muchos otros grupos en toda Latinoamérica sí se levantaron, o el FARC allá en Colombia, así que ya usted se da cuenta. Haití siempre ha estado fuera del radar para todos los grandes intereses de la izquierda, la derecha o de quien sea. Bueno, hablando de cosas interesantes y echando un poquito al lado un poco la historia, hay una noticia que nos tiene que poner a pensar más allá de lo aparente. Oiga y oiga bien, mi amigo y amiga, de la otra realidad. Esto es bien importante que lo sepamos. Oye, usted sabe que yo había hablado aquí el pasado año, el mes de diciembre, en las Navidades, que había un grupo de hackers que se llamaba The Dark Overload. ¿Se acuerda? La memoria, que siempre está conectado, Dark Overload. O busque los programas. Y que esto significa en español el Señor Oscuro, ¿no? Eso parece a Lord of the Rings, el Señor Oscuro, Dark Overload. Y este es un grupo de hackers que había estado supuesta y alegadamente tomando información, hackeando información de los archivos de inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? Diferentes agencias norteamericanas, y que habían podido, ¿no?, acumular una enorme cantidad, supuestamente, según ellos decían, ¿no?, Dark Overload, según estos hackers decían, de información comprometedora para el gobierno de los Estados Unidos, donde los implicaba directamente con el ataque del 9/11 del 2001, con la destrucción del World Trade Center, con el ataque, obviamente, al Pentágono y el derribo del avión que cayó allá en Pensilvania. Todo esto. Y que ellos iban a estar tirando paulatinamente diferentes reportes donde se iba a ver esta información y las personas que estaban relacionadas con esto y quiénes eran los culpables o las mentes maestras detrás del ataque del 9/11. ¿Qué pasó? Pues bueno, este grupo que tenía toda esa información ha desaparecido. Ya no está en Internet, no se ubican en ningún lugar. Algunos dicen que los eliminaron, otros dicen que esto era una falsa bandera creada también por grupos de inteligencia para desinformar y desviar la atención pública y seguir enriqueciendo, ¿no?, cualquier mitología relacionada con el 9/11 y todas las historias o teorías de conspiración asociadas a este incidente histórico. No se sabe, porque como no se identificó nunca a estos individuos que supuestamente tenían esa información y que habían revelado parte de ella, ¿no?, unas fracciones de información que eran, sí, era información comprometida, aparentemente lo más impactante lo iban a dar más adelante, y que estaban chantajeando, porque esa es la palabra, ellos tenían un chantaje contra el gobierno de los Estados Unidos. Si esa información era real y este grupo de Dark Overload existió realmente, pues no hay duda que los servicios especiales norteamericanos, ¿no?, los servicios de inteligencia y sus asociados, los que se encargan de hacer, ¿no?, los Black Ops y las operaciones oscuras o eliminar a los que puedan ser enemigos del Estado, pues hicieron un buen trabajo de vacuum cleaner, ¿no? Mandaron sus cleaners y hicieron lo que había que hacer, si es que realmente existe este grupo. A no ser que sea como otro, inclusive Anonymous, que lo hemos escuchado por varios años, desde la pasada década. Anonymous ha estado intensificando, ¿no?, diferentes tipos de ataques directos, ¿no?, contra las instituciones a nivel global. Algunos dicen que Anonymous realmente es otra cara de la CIA que nuevamente engaña y usa la decepción para que las personas se crean que hay unos movimientos importantes de cambio y revolución en las redes, cuando realmente lo que están haciendo es provocando situaciones, ¿no? Es un poco de la dialéctica que se utiliza para todo esto, una dialéctica de inteligencia, creando, ¿no?, movimientos opuestos y así reacciones de diversas formas y nuevamente perturbando o desviando la atención pública. No lo sabemos realmente. O sea, son las cosas que han quedado ahí. Por otro lado, tenemos a Wikileaks de Julian Assange, que usted sabe que ya prácticamente no tiene protección. Bueno, se supone que este año le quiten la protección que tiene la embajada allá de Ecuador y que salga de allí. Y que pues usted sabe que el gobierno norteamericano lo reclama para juzgarlo por espionaje y por muchísimas cosas más. Y no se sabe si una vez allá en Londres esté fuera de la embajada, sea arrestado y
deportado a los Estados Unidos, enviado a los Estados Unidos para juzgársela allá por, qué sé yo, algún tipo de crimen de espionaje o lo que sea. No lo pueden culpar de traición porque no es ciudadano norteamericano como Edward Snowden. El caso de Edward Snowden es muy diferente. A que usted ya no oye hablar de Edward Snowden, ¿verdad que no? Desapareció de la palestra pública. Nadie lo ve en ningún lugar. Edward Snowden apareció, tuvo su momento de fama internacional cuando trajo y reveló los proyectos, ¿no?, de vigilancia y espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA. Y lo que yo siempre dije desde el primer día, y pregúntese usted también, ¿qué afectó toda la información que Edward Snowden publicó, le entregó a los periódicos británicos, le entregó, qué sé yo, a tantísima gente, donde quiera que estuvo, y que tiró por internet y que liberó información sobre el proyecto PRIMS y otros más, de los 4 proyectos diferentes supuestamente de espionaje cibernético que tenía la Agencia Nacional de Seguridad? Y la pregunta de rigor es la siguiente: ¿qué afectó a la Agencia Nacional de Seguridad? ¿Qué afectó esto, ¿no?, a la seguridad de los Estados Unidos? ¿Qué pudo esto interferir o dañar las operaciones de inteligencia de los Estados Unidos? ¿Sabe qué? Nada. Nada. Usted las cosas saben lo importante que son cuando ve los efectos que tienen, es decir, las consecuencias que se dan, obviamente, de unos hechos. En el caso de Edward Snowden, no vimos ni que se despidiera personal de la Agencia Nacional de Seguridad, ni que se juzgara a nadie por irresponsable o por algún tipo de cosa, ¿no? Ni que tampoco se cerraran operaciones especiales o específicas, ni que se perdiera, ¿no?, la vida de agentes involucrados, ¿no?, en el espionaje a nivel global. O sea, Estados Unidos aparentemente no tuvo vulnerabilidad ninguna en lo que se refiere al caso de Edward Snowden. Importante que señalemos eso una vez más, y me da un momentito acá. Llegó el agua salvadora, porque ya no me queda la garganta demasiado seca para hablar, y la boca, pero bueno, lo que sí le digo es que pregúntese usted dónde está Edward Snowden. ¿Sigue en Rusia? ¿Sigue protegido allá por Vladimir Putin? ¿Será ciudadano ruso a la larga, como han hecho otros desertores, inclusive en la época de la Unión Soviética, y desertores también que se han ido para Corea del Norte? Sí, hay soldados norteamericanos que han cruzado la frontera hacia Corea del Norte. Y también en Vietnam hubo desertores que se unieron al gobierno de Vietnam del Norte. Todo eso pues son las cosas que nadie habla. Pero sí hay desertores de aquí para allá. La gente decía, nadie va de aquí para allá, todos quieren venir de allá para acá. No, no, no. Son menos. Obviamente son menos, pero sí. Hay gente que brinca el charco. Por ejemplo, acá en Puerto Rico, en la década de los 70, 60, 80, tuvimos desertores aquí, personas que eran perseguidos por el FBI en Puerto Rico, ¿no? Como este señor Gerena, ¿se acuerda usted? El asalto de los macheteros a los carros blindados, y que terminó allá en Cuba. Y como otros más, muchos otros que estaban en el movimiento de liberación nacional que viven en Cuba. Y también hay agentes norteamericanos perseguidos, inclusive exagentes del FBI, que traicionaron a los Estados Unidos que viven en Cuba. Sí, aquí hay una cosa interesante. O sea, hay gente que usted no oye hablar porque no le conviene el sistema que usted lo sepa, pero yo le invito a que busque y vea si es o no es así. Se va a dar cuenta también que del otro lado muchísima gente ha brincado la valla, seguro que sí, muchísima gente. Pero aquí lo importante es, cuando digo esto, es que veamos quiénes son supuestamente los héroes a nivel internacional que develan la gran información del gobierno secreto, y los que luchan contra los Illuminati y todo este tipo de organizaciones de control global. Te das cuenta que nada de eso. No, que si Alex Jones es un personaje, mi amigo, busque bien, se ve que no ha buscado. Alex Jones es un personaje. Es un personaje, como algunos analistas en Puerto Rico que son personajes. Es un personaje, es simplemente eso, un personaje. ¿Ok? Pregúntele a su exmujer, pregúntele a todo el mundo, que vea cómo era el cuento, cómo se inventaban el cuento este de Mr. Alex Jones. Así que nada, y yo lo vengo siguiendo desde antes de que George W. Bush fuera presidente, ¿no? De la época en que Bush era gobernador de Texas. Desde allá yo veía siguiendo el rastro de Alex Jones, y también mi amigo Orlando Pla y otros más que hemos estado siempre relacionados con este tipo de cosas. Pues bien, regresando a todos estos otros asuntos interesantes a nivel mundial, recuerde que este es un programa de corte ecléptico. Aquí pues cubrimos todo lo que se pueda en el tiempo que tenemos de lo que ocurre a nivel internacional, y claro, algo de Puerto Rico porque estamos acá. Y aunque nosotros tal vez no tenemos injerencia en lo que ocurre en otras partes del mundo, cosas que pasan en el mundo siempre tienen repercusiones en Puerto Rico directa o indirectamente. El presidente mexicano, usted sabe, López Obrador,
se ha visto como un hombre de izquierda, se vendió como un hombre de izquierda, como un liberal. ¿Cierto o falso? Claro, ¿no? Y ganó las elecciones. Pero las acciones de López Obrador en México son totalmente contrarias a las de un liberal de izquierda. Inclusive, tiene muy buenas relaciones con el presidente Trump, ¿no? Lo que no tenía Peña Nieto. Pues Peña Nieto era un sinvergüenza también. Peña Nieto tenía muchas relaciones por debajo de la mesa con los narcotraficantes, como muchos de los presidentes norteamericanos. Sí hubo 2 de ellos que estuvieron relacionados con narcotraficantes. Eso un día de esto lo vamos a hablar para que usted vea y despierte el durmiente. Pero de los presidentes mexicanos, ¿no? Por lo menos hay 5 de ellos que están muy relacionados con los diferentes carteles en diferentes momentos, ¿no? Del siglo XX y siglo XXI, y de cómo pues estuvieron involucrados en sus campañas económicamente hablando, ¿no? Los fondos económicos y cómo han ganado de todo esto. Y hay cosas terribles. Y hay gente en México que no puede ser tocada. Yo, por ejemplo, que he hablado con agentes de la DEA y con exagentes del FBI que de alguna forma u otra estuvieron en la frontera, trabajando en la frontera con México, sabíamos claramente que muchos de estos grandes ejecutivos mexicanos que acá se mencionan en Puerto Rico, tanto en comunicaciones como en otras partes, sí están bien relacionados con todos estos carteles y ellos lo saben. Lo que pasa es que son intocables. No se puede brincar la frontera para arrestarlos allá. Y tampoco, pues claro, los que son arrestados, los que son, o cuando se puede desmontar alguna de sus operaciones, pues son los peces pequeños. Pero que saben, obviamente, ellos por información de inteligencia que hay un montón de esta gente allá del narcogobierno relacionado en esto. Pues bien, pues el nuevo presidente mexicano es el lobo vestido de oveja. Se lleva muy bien con Trump. No tiene ni un sí ni un no con Trump. Llegó a los acuerdos, obviamente, con Trump nuevamente. El tratado que hay actualmente comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, de acuerdo a lo que Trump pidió, pues no dijo que no. López Obrador, obviamente, ha corrido todo eso. Y lo importante aquí es que ha dado una declaración esta semana que dice que se ha reducido el robo de combustible en México por las acciones preventivas que se han hecho. Y la pregunta es, Igor, ¿cuáles son estas acciones preventivas? ¿Meter los militares en los oleoductos? ¿Meter los militares allá, el ejército, por ejemplo, en las refinerías en México? ¿Es eso? Y dice que el robo de combustible en México eran más o menos, ¿no? A nivel diario, eran 56,000 barriles diarios que se robaban. Actualmente solo se roban 15,000, según dice López Obrador. Pero luego, es interesante, ¿verdad?, que esto se redujo. Oiga bien, es un poco la malicia, que es buena de cuando en vez, pero bien usada. Esto viene a reducirse después de las 2 terribles explosiones, ¿no? Esas descomunales explosiones que hubo, ¿no?, en estas tuberías de combustible, que le costó la vida a decenas y decenas de personas que volaron en 1000 pedazos. No una, hubo 2 de estas grandes explosiones. De allá para acá, después de la decena de muertes de personas que murieron allí, pues es que ha venido a reducirse precisamente. Es decir, 2 actos que se saben que no fueron accidentales, ¿ok? Oiga bien, pues han frenado a mucha gente a dejar de robar, obviamente, combustible o de utilizar las fugas que habían para llenarse los tanques o los galones o lo que se fueran a llevar de allí. Así que, por un lado, militarizando, obviamente, las refinerías, ¿no?, y la protección de los oleoductos, gasoductos y todo lo que tengan en México, y supuestamente accidentes explosivos que le ha costado la vida a a gente pobre que iba a buscar gasolina de esa forma o manera o para poderla vender en el mercado negro. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Por otro lado, mientras se habla de la muralla de Trump, de la pared de Trump, de todo esto que se dice continuamente, pues ya usted sabe que también en México hay deportaciones masivas. Están deportando gente por cantidades industriales hacia Honduras. Los hondureños los están cogiendo allí, los están empaquetando nuevamente y tirándolos para allá, para Honduras de nuevo. No porque sea un problema para México, sino porque definitivamente Estados Unidos le pidió a López Obrador que hiciese ese trabajo, que aguantara a los hondureños que estaban viniendo para allá, que los empezara, ¿no?, a deportar hacia Honduras nuevamente. Y lo que no hizo, por ejemplo, Peña Nieto, lo está haciendo López Obrador. Tiene que ver más allá de lo aparente, mi amigo. No se deje llevar por el cuento, canto de sirena, de que este de izquierda es liberal. No. Aquí todo el mundo usa el traje, como dije, el lobo vestido de oveja. Hay muchísima gente que se hace pasar por lo que no es y hay que tener cuidado con eso. Entre otras cosas interesantes que están pasando en el mundo y a nivel, obviamente, vamos a hablar de China y todo esto, inteligencia artificial y una serie de programas nuevos en China y las armas genéticas, que esto es bien importante, pero eso lo voy a hablar en el próximo segmento. Usted sabe que continúa la observación del cambio climático, siguen las tormentas invernales. Esta semana hubo tormentas invernales en los Estados Unidos. Hablamos la pasada semana de las inundaciones, enormes inundaciones que hubo allá
en Australia, más de 300.000 cabezas de ganado murieron ahogadas, el calor descomunal que se dio en toda aquella región, y que obviamente en Argentina se han dado unos calores tremendos también, se han ido descongelando también partes de los glaciares que habían para allá más abajo de la Patagonia, y todo eso pues está habiendo un cambio radical en todos esos cuerpos de hielo perpetuos. El iceberg, por ejemplo, Brunt, que está a punto de desprenderse en la Antártida, que es 2 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York también. Esto próximamente, en semanas, probablemente, en no más de un mes, ya estará también pues flotando en el océano. Y esto seguirá ocurriendo. Esto obviamente no va a subir los niveles del mar porque eso es hielo que está ya en el mar, ¿ok? No es agua que sale de la tierra firme hacia el mar. Me explico para que me entienda. El peligro grande es cuando se descongela la tierra firme. Groenlandia, por ejemplo, tierra firme, ¿no? Inclusive Antártida, la tierra firme. Cuando eso se empieza a descongelar, el agua que empieza obviamente a correr hacia el mar, a desembocar en el mar, es lo que sube los niveles oceánicos. Claro que el hielo es más liviano que el agua misma, ¿no? Cuando usted descongela el hielo, pues sube el volumen de agua y sube el volumen de agua y el peso también. El hielo es más liviano, el agua congelada es más liviana que el agua líquida. Y el vapor, pues agua, obviamente, eso no se discute. Así que hay que estar pendiente de todo esto que está pasando en el planeta y en todo este reajuste climatológico que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Hay que recordar que siempre hay cambios en el clima, pero me explico, para que usted no se llame engaño, hay gente que no entiende exactamente a qué se quiere explicar con cambio climático y calentamiento global. Y me explico. Cambios en el tiempo regional siempre ocurren. Llueve, no llueve, más viento, menos viento, etcétera. Cuando se habla de cambio climático es a nivel global, a nivel mundial, a nivel del planeta, no de una zona específica donde puede que llueva hoy, mañana no, o alguna cosa. Ese cambio a nivel planetario, pues lógicamente va a afectar todo lo demás. Es decir, los climas locales, los microclimas, todo eso se va a ir afectando gradualmente e intensificándose. El 2030 sabemos que es el deadline para ver lo que se va a hacer, o si se hizo o no se hizo. Si no se hizo, nos llevó tío Peluca. El 2050, pues bueno, el 2050 no hay regreso. Lo que esté pasando en el planeta en ese momento, si no hemos podido reparar la situación, vamos a tener grandes problemas. Y recuerde que la ciencia no lo puede resolver todo. Nuestra tecnología, inclusive la geoingeniería, todavía no llega a niveles de poder calibrar el planeta para que sea idílico para todos nosotros. ¿Por qué? Porque el planeta es como es por naturaleza. Y si lo cambiamos, cambia todo lo que hay en él y probablemente muera la mayor parte de lo que vive en él, incluyéndonos a nosotros. Vamos a una pausa y regresamos en un momento aquí a La Otra Realidad. ¿Sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico.